No recuerdo bien la demostración, pero posiblemente como interviene coseno, sería el coseno, la mitad de este ángulo, coseno de teta medios de repente, puede ser. El coseno de teta medios vendría a ser R menos M sobre R. Y de ahí creo que se despeja el valor de M y resulta en esta expresión. Bien. Repito, simplemente coseno de teta medios sería el adyacente R menos M sobre la hipotenusa y de ahí despejar el valor de M. Bien, la otra forma es considerar, por ejemplo acá, en este sector, ¿no? Trabajarlo como si fuese triángulo, un pequeño triángulo, donde M, que es lo que me interesa, este cateto vendría a ser raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos R menos M al cuadrado. Y esto de acá, si este es S, la distancia de visibilidad, la mitad sería S medios. Por cuanto M al cuadrado más todo esto elevado al cuadrado que se va con este radical es igual a S medios al cuadrado, resulta en esta expresión. Entonces, ustedes pueden utilizar esta expresión como pueden utilizar esta otra. Bien. Allá, son dos casos cuando la distancia de visibilidad es menor que la longitud del arco de circunferencia. Y la otra condición es que tu distancia de visibilidad S es mucho mayor que la longitud del arco de circunferencia. En cuyo caso de este esquema se deduce la siguiente expresión, ¿sí? Bien, entonces resulta analizar, este es cuando la distancia de visibilidad, que es todo esto, supera la longitud de la curva circular, en cuyo caso de esto que está acá colocado, se desprende que el corrimiento M es igual a L Este método que tenemos acá es el método gráfico. El método gráfico tienen que ustedes graficar el eje de la carretera y colocar el borde de la carretera, que antes del PC es el ancho del carril, pero conforme ustedes se van adentrando dentro de la curva es el ancho del carril más un sobreancho para que el vehículo pueda entrar en esa zona. Entonces, tendrían ustedes que, para dibujar el eje del carril interno, tendrían que sistemáticamente ver cómo varía el ancho. Se supone que aquí yo ya debo tener, cuando tengo el peralte total que necesita la curva, debo haber alcanzado también el valor del desarrollo del peralte, ¿sí? Tengo que haber logrado terminar el desarrollo del peralte
Cuando termino el desarrollo de peralte, al término de la longitud de transición de peralte, aquí ya está con todo su sobreancho la vía. Entonces, considerando los bordes de la carretera, bien. Entonces, ¿cuál es el método gráfico que considera que el conductor va por el eje del carril interno ya, digamos, ensanchado? Ya está con su ensanche. Y tenemos estas diferentes ubicaciones un poco al azar, digamos así, del conductor. Entonces, el método gráfico considera que la distancia de visibilidad es una línea recta. Una vez que ustedes tienen dibujado el ancho de la calzada con su sobreancho, ustedes consideran el punto medio de ese carril ensanchado. Y ustedes van a considerar, digamos, digamos que esta fuese la posición del conductor dentro del carril interno, y yo lanzo valores de a ver. Entonces lanzan ustedes estas distancias de visibilidad, que puede ser el de parada, como puede ser el de sobrepaso. Pero se imaginan que si fuese de sobrepaso, de repente para cumplir distancia de sobrepaso tengo que hacer esto. Y tendría que volarme bastante el cerro para poder cumplir maniobra de sobrepaso. ¿Sí? Entonces, acá lo estamos haciendo, por ejemplo, con distancia de parada. Se trabajan las diferentes con el mismo valor de distancia de visibilidad de parada. Y voy avanzando de esa manera. Entonces voy lanzando con valor Entonces lanzan desde la ubicación del eje del carril interno envolventes con el valor de distancia de parada o con el valor de distancia de sobrepaso. Y luego lo que se llevan al plano son estas distancias desde el eje supuesto del carril interno hacia el envolvente. Bien. Entonces, con esa distancia de corrimiento del talud, distancia que hay desde el eje del carril interno hacia el envolvente de todas estas cuerdas, entonces yo acá en mi sección transversal muy probable que haga esta gráfica con mi eje del carril interno, este que está en línea negra punteada, donde voy a tener un
carril, acá la mitad de carril, con un sobreancho adicional, convirtiéndose, considerando el sobreancho, en todo eso en carril interno. Y si a eso le saco la mitad, yo lo que quiero establecer es el corrimiento que debe realizarse hacia el cerro, con los valores que ustedes obtengan acá, D sub n, y esta distancia es la que nosotros llegamos. Pero, ojo, la teoría dentro de esto de banqueta, no, de distancia, este corrimiento por adelantamiento, se considera, digamos que aquí pasa un plano, a esta distancia del eje de la carretera estaría pasando ya mi corte, y levantado 60 o 50 centímetros por encima de del nivel de superficie rodadura. Genera acá un punto de intersección y ahí es donde se hace este corrimiento. Este es lo que dice banqueta en las curvas, pero no es muy claro, ¿sí? Lo deja un poco en la interpretación de uno. Bien. Entonces tenemos el eje del carril interno, se levanta medio metro, eje del carril interno se levanta medio metro con respecto a la plataforma, y esa intersección que tienen a 50 centímetros con respecto al plano que debería estar libre, es que se genera este corte, ¿sí? Esta banqueta, este punto de intersección. A 50 centímetros, ¿sí? Bien, como pueden apreciar es casi lo mismo, no hay mayor explicación en la norma de cómo hacer el tema de banqueta de visibilidad en forma gráfica. Lo cierto está que trabaja con las envolventes y estas envolventes son igual al valor de la distancia de parada o sobrepaso si es la que quieren ustedes aprender. Bien, acá hay un ejemplo de aplicación. Por ejemplo, para una pendiente 0, mi distancia de parada es 96, para una velocidad de 70 kilómetros por hora. En el caso de adelantamiento, para 70 es un valor de 350. En cambio, acá sería un valor de cerca de 350. Hay, perdón. Hay un... claro, para distancia de sobrepaso es un valor más exagerado que para el caso de distancia de parada. Para 70, 96 y para 70, 350 en el caso de sobrepaso y adelantamiento. Lo que quiero acotar es que hay una tabla, que es esta que está acá, que dice que es para determinar la velocidad de visibilidad de parada o adelantamiento. A ver, banqueta. Acá está.
banqueta de visibilidad. En las curvas horizontales deberá asegurarse la visibilidad de distancia mínima de parada, de acuerdo a lo indicado en la sección 205. El control de este requisito y la determinación del ancho máximo de la banqueta se definirá luego de verificar si la curva provee o no la distancia de visibilidad requerida. Y me presenta estas figuras. Ya, dice... No dice nada más. Simplemente dice que utilice estas figuras para determinar la distancia de visibilidad de parada, o sea, determinar la banqueta, el corrimiento para el caso de distancia de visibilidad de parada y para el caso de adelantamiento. Bien, ahora. Por ejemplo, acá tenemos que para la velocidad de 70, con una pendiente 0, entonces tenemos para velocidad 70 una pendiente del 0%, un plano completamente horizontal, y asociado va una distancia de parada de 96. Observen acá que para 70, con pendiente nula, la distancia de parada es 96. Para otra situación con la misma velocidad, pero con una pendiente más pronunciada, podría llegar a ser 119. A ver. Entonces, si hacemos el cálculo, mi radio, vamos a suponer que mi radio de diseño fuese de 200 metros. Entonces reemplazo radio de 200 coseno de 90. Esta es mi distancia de parada, que para el 70 con una rampa 0% es 96. Esta distancia parada es 96. Y calculando sale un valor de 5.70 y tanto. Bien, ahora, yo lo que quiero dar a entender acá que la tabla que la norma dice utiliza
Dice, utiliza estas gráficas para determinar el corrimiento. Por favor, no usen estas gráficas para determinar el corrimiento. ¿Por qué? Porque están preparadas exclusivamente para un valor de pendiente nula, para pendiente de 0%. Ups, ¿qué pasó? Ah, es que no puedo graficar en el PDF. Está preparada para pendientes 0%, para pendientes 0%. En cambio, de la gráfica anterior, ¿cómo sería para otra pendiente? Y ahí sí entra a tallar la pendiente. Al tener una pendiente más abrupta, pendiente negativa, yo tendría que trabajar con otro valor de distancia de parada. Todos estos que están acá son preparados para pendiente nula. 65, 75, 95. 40, 55, 75, 95. 40, 55, 75. Están trabajando la norma con la distancia de parada para una pendiente nula, pero si mi tramo me toca más bien ir de bajada, ya esa distancia de parada que voy a reemplazar en la fórmula me queda corto. Entonces yo aconsejo que trabajen con el valor de distancia de parada. Ay, Dios. Ah. Trabajen con el valor de distancia de parada de acuerdo a la pendiente que ustedes tengan. No usen la gráfica porque la gráfica está preparada para pendiente 0. Y si ustedes van de bajada justo cuando entran a la curva, les va a quedar corta. ¿Alguna duda acá? Ahora, realmente en la fórmula ese de ahí es el DP. ¿Puedes hablar un poquito más alto para poder escucharte? ¿Aló? ¿Me escucha? Te escucho, pero un poco bajo. Si puedes hablar más alto. Es el micrófono, creo. ¿Me escucha? Sí, sí, sí te escucho, sino que me cuesta trabajo poder entenderte un poco. Pero habla, no importa. A ver. Voy a hablar fuerte. No, ese de ahí es la distancia de parada, profesora, en la fórmula. Sí. Acá, esto de acá puede ser distancia de parada, como puede ser distancia de sobrepaso. Y yo prefiero que utilicen la fórmula, no esta gráfica. Allí la norma te dice que tú puedes usar esta gráfica para poder determinar el corrimiento, el despeje lateral, o sea, la banqueta de visibilidad, con estas gráficas, pero suponiendo pues que yo tuviese lo que se indica acá, una velocidad de 70,
Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasaría si mi pendiente allí es del 8% y encima negativo? Entonces ya no sería una distancia de parada de 96, como está considerando acá la norma, de 96 distancia de parada para cuando se trabaja con una velocidad de 70, no, sí, velocidad 70 kilómetros por hora, pero aplicado en un radio de 200 metros. Entonces yo entro acá a la curva, leo y me sale 5.73. Bien, entonces esto es exclusivamente para distancias de parada. Todas estas son para cuando la pendiente es 0% y eso no lo acota la norma. Por eso yo prefiero, si van a calcular banqueta, no me lo hagan con esta gráfica. Entren a la formulita, entren a la siguiente fórmula. En la cual van a reemplazar dependiendo de lo que tú quieras atender, distancia de parada o distancia de sobrepaso, lo que se te pida en el enunciado del problema. Y vas a determinar justamente ese valor para la circunstancia, no sé, de repente de una -6 o de repente de una pendiente positiva del más 9%, en cuyo caso el valor de distancia de parada sí se incrementa. Cuando es 6, tienes una distancia de parada de mayor valor, se incrementa con respecto a una pendiente positiva. La norma todo lo está trabajando para una distancia de parada obtenida para una pendiente del 0%. Entonces ahí está errado la norma al sugerir que uno alegremente puede utilizar cualquiera de esas dos gráficas para determinar la banqueta. Entonces se te puede pedir por distancia de sobrepaso, como que se te puede pedir definitivamente por distancia parada, porque todo momento se tiene que cumplir. Entonces determinarás, acá el kit es determinar el valor de distancia parada para la pendiente que tú tengas. ¿Qué pendiente tienes justo en este sector? ¿Positiva o negativa? Acá, por ejemplo, ¿no? Yo no voy a calcular para pendiente 0, si acá tengo una pendiente negativa y mi distancia parada ya no sería de 96, sino de repente con 105. Y si ya opero yo la formulita con 105, si yo opero, pero eso sí, primero tienes que determinar si tu distancia de parada resulta ser menor que el arco de circunferencia, este de acá, o mayor. Si es menor, utilizas cualquiera de estas dos, esta o esta. Si tu distancia de visibilidad, la que quieras atender o que se te exija atender, parada o de sobrepaso, supera la longitud de arco de circunferencia, en ese caso vas a tener que utilizar esta expresión de acá. Yo repito acá, si se dan cuenta, para 70
distancia parada 96. Y eso que está trabajando distancia parada con el cuadro que está en la figura, que me sale más corta que con el obtenido con la tabla. Entonces, si yo reemplazo, me sale 5,73. Esto, si yo hago 90 sobre pi, me sale esta expresión por si acaso, ¿sí? A ver. Por ejemplo, cuando se trata de distancia de sobrepaso, para 70 me pide 350 la figura, pero si yo voy a la tabla, me pide que trabaje con 485. Si yo trabajo con 280 de distancia de sobrepaso, sería 50 metros que tendría que correr. Si trabajo con 350, que es el valor obtenido en la tabla, yo tendría que tener un corrimiento de cerca de 70 metros, 72 prácticamente. Es fuerte, ¿sí? Esta es la que dice en una figura. A ver. Ya todavía falta, pero no quiero ya hacer otra sesión más. A ver. Finalmente, el tema de banqueta de flexibilidad haga uso de las expresiones y no de las tablas. Eso es lo recomendable. Sí, esto que yo estaba acá indicando. Pasa que en el tema de sobrepaso son 3 valores en realidad que uno tiene. Allá, miren. Observen acá. Para velocidad de 70, recomienda una distancia de adelantamiento de, mejor dicho, esta gráfica ha sido calculada con una distancia de adelantamiento sobrepaso de 280 metros. Pero si yo voy acá para sobrepaso para 70, me pide 350. Y si lo uso con la tabla, para 70 me pide 485. ¿Ven que son 3 valores diferentes? Centrando mi atención para velocidad de 70, yo tendría que trabajar con una distancia de sobrepaso de 485. Esto es con la tabla. Sí, pero dice que en lugar de la tabla, en el caso de sobrepaso, puedo hacer uso de la figura. Y la figura... Ahí está. Y la figura para 70 me pide 350. Ya. Bien, entonces aquí me está pidiendo una distancia de sobrepaso de 350. Y a la hora de que la norma presenta esta gráfica y dice que yo puedo usar esto para determinar la banqueta, en lugar de usar la expresión, utiliza la gráfica,
Según esto, la gráfica está trabajando para 70 con una distancia de adelantamiento de 280 metros. Todavía un valor mucho más bajo. Entonces, este es otro de los temas que hay mucho que decir, ¿sí? Entonces, yo particularmente prefiero hacer uso de la fórmula más que estas dos gráficas. No quiero con esto. Prefiero la fórmula y en todo caso trabajaría con la figura, que es un valor intermedio. La tabla me da valores muy fuertes, porque encima esta que está acá está trabajada con un valor de 280 que no se sabe de dónde la han sacado. La tabla me dice 485, la figura que data desde el año 1970 me dice que debe ser 350 como distancia de adelantamiento. Y estos 280 metros no sé de dónde lo han sacado. ¿Sí? Entonces, en conclusión, si yo trabajo con 280 sería 50, si trabajo con 350 sería 70 metros. Si trabajo con 485, que es lo que me dice la tabla, me saldría un valor de 130. Por lo menos me iría por 350, porque los 280 no sé de dónde los sacó. Bien, entonces finalmente se recomienda para el tema de banquetas de visibilidad, hagan uso de las expresiones, más no de las tablas, por favor. ¿Sí? O sea, estas tablas que están aquí, no me las usen, por favor. ¿Sí? Preferible hagan uso de sus expresiones. Bueno, entonces esto sería, pues ya está también por terminar, esto sería todo el tema de esta tarde, ¿sí? ¿Alguna duda antes de que se cierre la sesión? Faltan 4 minutos para terminar. Ingeniera, el M de la fórmula, ¿qué era? El M es el corrimiento. A ver, es lo que tienes tú que retirar desde el eje de la carretera. Ninguna edificación o obstáculo natural debería existir. Tú deberías librar, cortar hasta tener libre esta distancia para poder tú divisar algo que esté dentro de tu carril de circulación. En el caso, acá es más fácil verlo porque es cuando la distancia de visibilidad, que en este caso lo considera que tú estás recorriendo en el eje de la carretera, lo cual no es cierto. Pero bueno, ya, yo recorro mi distancia de parada acá dentro del eje. Y si es menor que la longitud de la curva circular, este es el M que tú deberías tener libre. Este es el valor que tú deberías tener libre, y de ahí, digamos, constante, hasta que vuelvas a tener acá salir con M. Ingeniera, ¿y ese M es también el del borde del carril? Porque son dos carriles. Ya, esto tú lo mides desde el eje de la carretera y debe estar completamente libre hasta el borde, por lo menos, de tu carretera. Si cae en la cuneta, bueno, puede ser, la cuneta te ayuda, es un espacio más que tienes libre. Si tuvieras berma y cae dentro de la berma, bueno, pero si al colocar M tú tienes acá tu cerro, quiere decir que tu cerro lo vas a tener que cortar para tener libre a esta altura. Me quedan 2 minutos, ¿sí? Entonces, eso representa M, tomando en consideración la distancia de parada que hay acá. El otro método, ese es el analítico, y el método gráfico considera más bien, este es al inicio, acá. El método gráfico más bien considera
que que S, que es la distancia de visibilidad, es esta de acá. Esta es la distancia de visibilidad. En cambio, en el método analítico, la distancia de visibilidad es esta. Pero es en el eje, lo cual no es cierto porque yo manejo en el interior. Ahora, esta es la distancia de visibilidad, lo cual no es cierto porque yo recorro este espacio para detener mi vehículo. Así que si esto fuese la distancia separada, yo acá estaría recorriendo una mayor distancia antes de, es decir, tendría una holgura antes de colisionar. Entonces son dos criterios completamente distintos. La norma inclusive dice que se debe medir desde el carril interno. La fórmula que ellos tienen y con lo que están trabajando con el método analítico. Por tanto, tu valor de M tendría que ser corrido desde el eje de la carretera hacia el cerro, no desde el eje del carril interno, porque eso es para el método gráfico. Bueno, se me va a cerrar ahorita y ahí sí ya no reanudo la sesión porque tengo que reunirme con otra persona, ¿sí? Bien, entonces el día de mañana a las 10 de la mañana vamos a ver alguna consulta, de repente, por ahí creo que me queda todavía un tema por cubrir, ¿sí? Entonces mañana a las 10 de la mañana también estoy haciendo sesión, la cual voy a colocar más tardecito para todos, ¿sí? Bien, me despido, ¿sí? Gracias, señora. Ok, a ustedes más bien, gracias.